Días, Dios los bendiga, hermanos. ¿Están bien? ¿Sí? Qué bueno. Pues vamos a dar inicio, hermanos, con nuestro estudio en el día de hoy. Como ustedes sabrán, el libro de Filipenses se ha terminado. Hoy vamos a comenzar, hermanos, un nuevo estudio y un nuevo libro. Solo, hermanos, quiero animarles animarles que no se pierdan los estudios que vamos a estar compartiendo, las escuelas dominicales que vamos a estar en los próximos domingos. El día de hoy, hermanos, solamente haremos como la introducción al libro que vamos a estar estudiando. Después, hermanos, de la introducción, que será el día de hoy, entraremos, hermanos, al primer estudio, que es, hermanos, muy importante. Vamos a estar estudiando el Evangelio de según San Juan. El Evangelio de según San Juan. Pues, ¿quién no sabe el primer versículo? En el principio era el verbo y el verbo era Dios, y etcétera, etcétera. Pero a veces lo leemos muy a la ligera, pero cuando lo estudiamos, hermanos, con más tiempo, nos abre más nuestro entendimiento y entendemos más del significado de las palabras. El Evangelio de Juan, hermanos, es un evangelio muy hermoso, muy precioso. Los 4 evangelios, hermanos, son hermosos. Pero el Evangelio de Juan, hermanos, es singular. Es diferente a los otros 3. Es lo mismo, pero es diferente. Así que les animo, hermanos, vengan a las escuelas dominicales. Le aseguro que si usted constantemente viene y trata de seguir el orden de las escuelas, les aseguro que va a ser de bendición. Solamente quiero dejarles en sus mentes, hermanos, 2 versículos para meditar en ellos y después vamos a la introducción. Vean el Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Después vamos a hacer una oración. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, estos 2 versículos que vamos a leer, hermanos, son 2 versículos que le quisiera, hermanos, animarles a que se lo aprendan. Vamos a tener algún tiempo, hermanos, estudiando este evangelio, así que creo que podemos tener mucho tiempo para aprender estos 2 versículos. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, los últimos 2 versículos, hermanos, o sea, Juan 20, verso 30 y 31, estos 2 versículos son claves para entender el Evangelio de Juan. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos, el verso 30 y 31. Dice así, hermanos, todos juntos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Oramos. Señor, aquí estamos, Señor, en la iglesia. Estamos, Señor, congregados o reunidos con el propósito, Señor, de escudriñar, de aprender de tu palabra. Te rogamos que tú perdones nuestros pecados, Señor.
que perdones, Señor, lo que hemos hecho, hemos dicho y hemos pensado. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual a crecer. Ayúdanos, Señor, a atesorar y a amar tu palabra, Señor, que es la que va a fortalecer nuestra alma. Te pido que bendiga, Señor, los momentos que aquí vamos a estar. Aunque tal vez esta introducción no tenga aplicaciones, no tenga mucha enseñanza, que sea y que sirva como base para entender lo que vamos a estar estudiando a través de este libro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dice otra vez el verso 30, hermanos, dice, hizo además muchas otras señales. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice, no están escritas en este libro. No lo busquen, hermanos, pero en el último versículo de este libro dice, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, dice Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Y una vez más el 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero el versículo 31, hermanos, dice, pero estas, o sea, las que tenemos en este libro, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermanos, el propósito del apóstol Juan al escribir el Evangelio según San Juan es para que todo el mundo conozca a Cristo. Para que todo el mundo conozca a Cristo. Yo les dije, hermanos, que el libro de Juan es un tanto diferente a los otros evangelios. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, hermanos, usa palabras muy comunes, muy entendibles, que los lectores pueden entender. Los otros evangelios, hermanos, usan palabras que no nos son tan familiares. Más, hermanos, el evangelio de Mateo usa palabras que no son tan familiares a nosotros, pero el evangelio de Juan es un libro muy sencillo de entenderlo. Yo sé que dice la palabra de Dios que el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pero aún así, una persona inconversa puede leer el Evangelio de Juan y le es más fácil entenderlo que los otros evangelios. Entonces, hermanos, el tema de Juan es Jesucristo, el divino Hijo de Dios. Ese es su tema, Jesucristo, el divino Hijo de Dios. Su libro, hermanos, o sea, el libro del Evangelio según San Juan, se refiere a las señales que Cristo realizó durante su ministerio. Lo voy a volver a repetir. El tema del libro es Jesucristo, el divino Hijo de Dios. Su libro se refiere a las señales que Cristo realizó durante su ministerio. Señales que prueban su deidad. O sea, hermanos, que Jesucristo es Dios. Señales que prueban que Jesucristo es Dios. Señales que prueban su deidad. Estas señales las vieron testigos dignos de confianza, como
¿Como quiénes podrían ser, hermanos? Las personas dignas de confianza que Jesús realizó señales para que ellos vieran. Por ejemplo, los apóstoles. Los apóstoles, ellos vieron las señales que Cristo hizo, eran hombres dignos de confianza. Dice, o sea, sus discípulos y obviamente también otros. Por lo consiguiente, fidedignos. Juan quiere, hermanos, que los hombres crean en Jesucristo como Señor y reciban nueva vida por su nombre. Por ejemplo, hermanos, cuando usted le está testificando a alguien o predicando a alguien o un nuevo converso, usted no le dice, te recomiendo que leas Mateo, te recomiendo que leas Marcos, te recomiendo que leas Lucas. Lo más normal, hermanos, es decirle, te recomiendo que leas Juan. Por su sencillez, por su facilidad de expresarse, porque él, hermanos, su propósito es que la gente conozca a Cristo. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, del evangelio de Juan y los otros evangelios? Dice, los primeros 3 evangelios se les llama evangelios sinópticos. Esta palabra, hermanos, sinópticos, viene del vocablo griego que significa ver juntos. Se les llama sinópticos al evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, a esos 3. Dice que Mateo, Marcos y Lucas ven todos la vida de Cristo de una manera similar, cada uno con su propio énfasis. Yo no sé, hermanos, si ustedes al principio de leer la Biblia leyeron un poco los evangelios y ustedes encontraron que como que se contradecían, como que uno decía una cosa y otro decía otra, y uno decía, pues entonces la Biblia se contradice porque Mateo dice una cosa, Marcos dice otra cosa, Lucas dice otra cosa. A mí me pasaba eso y decía, bueno, entonces la Biblia tiene errores. No es que la Biblia tiene errores y no es que los evangelios se contradicen, sino que cada escritor, hermanos, cada escritor de los evangelios, lo vuelvo a repetir, muestra a Jesús de una manera diferente. Es el mismo, pero cada evangelista le escribió a diferentes personas. Por ejemplo, si ustedes me tomasen una foto de este lado y la presentan y dijeran, este es fulano, otro me toma una foto de espalda y dicen, este es fulano, usted va a decir, no, este no es. ¿Por qué? Porque usted me ve de lado y la otra persona me ve de espalda. Así es como los evangelistas muestran a Cristo de una manera diferente, pero en ninguna manera, hermanos, se contradicen. Si usted no lo ha notado, lo va a notar, que a veces ellos se contradicen, pero no se contradicen. Es porque están mostrando a Jesús cada uno de una manera diferente. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Y por eso les digo que a veces es más difícil leer esos evangelios que el evangelio de Juan. Entonces, cada uno lo presenta con su propio énfasis. Mateo, hermanos, aquí está, si podemos entender por qué cada evangelista lo escribe diferente sus evangelios. Por ejemplo, Mateo presenta a Cristo como un rey. Mateo presenta a Cristo como un rey y Mateo le escribió a los judíos. Nuestro vocabulario no es judío.
no entendemos las costumbres de los judíos, no sabemos las costumbres de los judíos. Por eso Mateo, hermanos, a veces se nos hace más difícil entenderlo y preferimos, en lo personal, preferimos leer Juan. Porque Mateo fue escrito a los judíos y presenta a Cristo como rey. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Marcos muestra a Cristo como siervo y Marcos le escribió a los romanos. Cada uno presenta a Cristo de una manera diferente. Mateo como rey, Marcos como un siervo. Hola, buenos días. Dios las bendiga, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, hermanos, por eso vemos estos evangelios que a veces nos cuesta un poco entender. Lo vuelvo a repetir, Mateo presenta a Cristo como un rey y fue escrito a los judíos. Marcos muestra a Cristo como siervo y Marcos le escribe para los romanos. Lucas, hermanos, ve a Cristo como el Hijo del Hombre y le escribe a los griegos. Ahí están los tres evangelios: como rey para los judíos, como siervo para los romanos, como el Hijo del Hombre para los griegos. Pero Juan, ¿a quién le escribió? Juan presenta a Cristo, hermanos, como el Hijo de Dios y escribe para todo el mundo. Y una vez más, hermanos, el Evangelio de Juan, una vez más lo vuelvo a repetir, es más fácil de entenderlo, es más fácil de leerlo, se saborea mejor que los otros evangelios. ¿Por qué? Porque si se puede decir, el Evangelio de Juan fue escrito para nosotros. Nuestras palabras, nuestras costumbres, una manera más fácil de entenderlo. Y los otros evangelios no, los evangelios que son llamados sinópticos, que presentan a Cristo el mismo, pero de una manera diferente. En tanto que los primeros tres evangelios analizan principalmente los hechos de la vida de Cristo. Lo vuelvo a repetir. Entre tanto que los primeros tres evangelios analizan principalmente los hechos de Cristo, Juan se refiere a los significados principales de esos hechos. Los primeros evangelios enfatizan los milagros. Juan enfatiza los hechos, el porqué de los milagros. El porqué de los milagros. Va mucho más allá y presenta verdades que no se enfatizan en los otros evangelios. Por ejemplo, los 4 evangelios registran la alimentación de los 5,000. 4 evangelios registran la alimentación de los 5,000, pero solo Juan anota el gran sermón sobre el pan de vida, que ese está en el Evangelio según San Juan capítulo 6, que explica el significado del milagro. Por eso es que Juan usa la palabra señal en lugar de milagros. Los 3 evangelios usan mucho la palabra milagros. El Evangelio de Juan usa mucho la palabra señal, señales. Porque una señal es un milagro que lleva consigo un mensaje. Muy bien. Es solamente introducción, hermanos, para asentar un poquito las bases de lo que vamos a estar estudiando. Al estudiar el Evangelio de Juan, hermanos, vamos a encontrar muchas palabras que son claves para entender el Evangelio. Estas palabras son, por ejemplo, hermano, vida. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar muchas veces esta palabra, vida. Creer, luz, tinieblas, verdad, testigo, testimonio, mundo, gloria, recibir, Padre, venir
y vida eterna. Entre las páginas de este libro, hermanos, también encontraremos historias fascinantes, como la historia de Nicodemo, como ese famoso versículo de Juan 3:16, precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Quién no conoce la historia de Nicodemo? Hasta las personas que no conocen a Cristo saben de esa famosa relato entre Cristo y Nicodemo, cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo. Es un libro fascinante por sus enseñanzas, por sus relatos, por sus hechos. ¿Quién no sabe, hermanos, de la plática que tuvo entre Cristo y la mujer? ¿Cuál, hermanos? Samaritana. ¿Quién no sabe de eso? Cuando dice que la palabra de Dios que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Cansado del camino, se sienta en el pozo y viene la mujer y le dice, Cristo le dice, dame de beber. Y qué historia, hermanos, qué relato, qué plática tuvieron allí, tanto que los samaritanos fueron muchos de ellos fueron convertidos, fueron salvos. Son hermanos, historias que le animo que venga y escuche y ponga atención y abra su corazón, y le garantizo que Dios va a estar trabajando en nuestras vidas. Y usted orando por sus maestros. ¿Quién no ha escuchado, hermanos, esas famosas preciosas palabras de Cristo? De su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu que habría de venir sobre aquellos que creyesen. Ahí lo encontramos en las páginas del Evangelio según San Juan. Ríos de agua viva. ¿Quién no se recuerda en unas palabras que decía, yo soy el pan de vida? ¿Verdad, hermanos? Precioso el Evangelio de Juan. No hacemos a un lado los otros 3 evangelios, pero los otros 3 evangelios fueron enviados a personas, si se puede decir, en su idioma, en su habla, en su lenguaje, en su entender. Pero el Evangelio de Juan fue para nosotros, con el propósito que conozcamos a ese Dios de milagros, a ese Dios que da el Espíritu Santo, a ese Dios que cuando nos da el Espíritu Santo dice que son ríos de agua viva. ¿Quién no ha escuchado, hermanos, cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo? Preciosas enseñanzas. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Ahí está. Cuando Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Qué preciosas palabras están en el Evangelio de Juan. Solamente, hermanos, con estarle nombrando esos relatos, ya sobrepasan los otros evangelios. Los judíos, si los que son convertidos, pues amarán el Evangelio de Mateo porque ellos lo están entendiendo perfectamente, pero nosotros no lo entendemos tan perfectamente, tan claramente como el Evangelio de Juan. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cuando encontramos también, hermanos, la resurrección de Lázaro, creo que el capítulo 11, precioso, hermano, el Evangelio de Juan, muy precioso. Sería una lástima, hermano, si no le ponemos atención. En este Evangelio, hermanos, encontraremos, aparte de esas preciosas enseñanzas, vamos a encontrar muchas veces otras palabras que nosotros estamos muy familiarizados cuando las leemos, que no están en los otros evangelios. Por ejemplo, esa palabra que dice yo soy. Hermano, está mucho en el Evangelio de Juan. Yo soy. Yo soy. Juan enfatiza tanto la persona de Cristo como su obra. Anota varios sermones en los cuales Cristo habla acerca de sí mismo y explica su misión.
Por lo pronto, así a grandes rasgos, hermanos, podemos encontrar como 7 declaraciones que Cristo dice yo soy, haciendo referencia a su persona. Por ejemplo, vamos todos a buscar ahí, hermanos, el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, hermano Jesús puede buscar el capítulo 6 y versículo 35. Y le voy a pedir que cuando usted lea allí, pongamos mucha atención, hermanos, en las palabras que Cristo dice en ese versículo, que se están refiriendo a sí mismo. Juan 6:35, hermanos. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muy bien. Entonces, hermano Jesús, ¿qué dice Cristo que Él es ahí en ese versículo? ¿Perdón? El pan de vida. Yo soy. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Hermano Armando, el verso número 41, ¿qué dice Cristo que es Él ahí? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, ¿qué es Cristo, hermano? El pan. El pan que descendió del cielo. El pan que descendió del cielo. Hermano, leo el versículo 51. ¿Qué es Cristo ahí? Dice la bendita palabra de Dios: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿qué es ahí, hermano? Dice que yo soy el pan vivo. Y vea también el 48, lee el 48. Dice, yo soy el pan de vida. El pan de vida. Amén. Preciosas palabras, ¿verdad, hermanos? ¿Y a quién se está refiriendo? A Cristo. A Cristo. Preciosas palabras. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. También, hermanos, en el capítulo 8, hermana Adriana, capítulo 8, versículo número 12, 8:12. Amén, dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es Cristo, hermana? La luz del mundo. La luz del mundo, hermanos. Qué preciosas palabras de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Dice, hermanos, en los primeros, no lo busquen, pero en los primeros versículos dice, la luz resplandecía en las tinieblas. La luz vino a este mundo y el mundo no le conoció. Dice, yo soy la luz. Para que todo aquel que me sigue no ande en tinieblas. Capítulo 9, hermano José, y verso número 5, ¿qué es Cristo ahí? 9:5. Que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué es Cristo, hermano? Luz del mundo. Luz del mundo, hermanos. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Ve, hermana Bella. Ve el capítulo 10 y el verso número 7. ¿Qué es Cristo ahí? Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué es Cristo, hermana? La puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. ¿Y el 9 qué dice? El 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará paso. Amén, hermanos.
Qué preciosas palabras, hermanos. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. El que me sigue, dice Cristo, no va a andar en tinieblas. El que por mí entrare será salvo. Es el contenido, hermanos, que tiene el Evangelio de Juan. Y no me digan que no entendemos qué es lo que nos está diciendo el Señor, hermanos. ¿Verdad que sí? Amén. Es bien sencillo de entender eso. Muy sencillo. Ve, hermana Rosa, el capítulo 10 y el verso número 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el verso número 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Qué es, hermana, el Señor qué es? El buen pastor. El buen pastor. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Entonces, hermanos, muy frecuentemente vamos a estar buscando y mirando estas palabras. Ve, hermano, leo el capítulo 11 y el verso número 25. ¿Qué es Cristo ahí? 11:25, hermano Leo. Dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es Cristo, hermano? Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Cristo, el apóstol Juan, obviamente Cristo, el apóstol Juan quiere que sus lectores conozcan a Cristo, que sean salvos por medio de Cristo. No me conteste, pero déjeme, le hago una pregunta, no me conteste. No me conteste, pero ¿usted conoce a ese gran yo soy? ¿Ha tenido usted un encuentro personal con ese pan de vida, con esa luz del mundo? ¿Es usted esa oveja que Cristo dice, yo soy el buen pastor? Usted es una oveja de Cristo. ¿Ha conocido a Dios? ¿Le ha resucitado a usted? Recuérdense que Efesios dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice Cristo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ha tenido usted el nuevo nacimiento como le dijo a Nicodemo? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Estamos, hermanos, y tal vez el primer lección, segunda lección, tal vez no sea tan ¿cómo les puedo decir? Un examinar nuestros corazones, pero llegarán estas lecciones, hermanos, que nos van a enfrentar, nos vamos a poner cara a cara con el Señor, y Dios quiera, si usted no ha conocido a Cristo, Dios quiere ser esa luz en su vida. Dios quiere que usted no ande en tinieblas, porque si usted no tiene a Cristo, usted está en tinieblas, eso dice la Biblia. Usted está en tinieblas. No importa, hermano, cuánto usted esté en la iglesia, no importa cuánto tiempo usted esté en la iglesia. Recuérdense que el Señor dijo, muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos demonios. Y Cristo les va a decir, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque lo único importante, hermanos, es que conozcamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que el Espíritu de Dios esté aquí en nuestro corazón. Que nos redarguya cada vez de que le fallamos, cada vez de que hacemos mal, que hacemos pecado. Si usted ha estado frecuentando la iglesia por muchos años y usted hace el pecado y lo hace como de la manera más ligera y su corazón no se contrista,
si no se le remuerde la conciencia, si no se entristece su corazón, tal vez, probablemente usted no tenga el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando somos salvos, hermanos, el Espíritu Santo de Dios se contrista cuando hacemos el pecado, cuando hacemos lo malo, cuando sabemos que le fallamos. No hay paz en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios nos está haciendo saber de que estamos mal, que hicimos mal, que pecamos, que fallamos. Y hasta que no nos ponemos a cuenta con Dios, otra vez bien, hermanos, nos restaura la paz, nos da la paz que necesitamos. Pero si usted peca como si nada, examínese, hermano, examínese. Porque ya estamos, hermanos, al final del partido. Ya estamos, hermanos, casi en tiempos extras. Y el apóstol Juan lo que quiere es que sus lectores conozcan a Cristo. Podemos saber, hermano, mucho de la Biblia, podemos saber mucho, pero solamente de conocer. Solamente, como dijo Job, de oídas que había oído. Obviamente Job era salvo, obviamente. Pero cuando Job, de verdad Dios estuvo con él dice, Señor, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces, hermanos, puede ser que la cabeza tenga mucha información. Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, bien lejos de mí. Vendrán lecciones, hermanos, que nos van a retar, que nos van a incomodar. Si usted acaso llegase a una lección de esas y ve esas lecciones, por favor, piense en usted. Porque Cristo dijo, yo soy el buen pastor. No me conteste, Jehová es su pastor. Lo guía. Cantamos el himno, me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. ¿De verdad, hermanos? ¿De verdad nos guía el Señor? ¿O solamente, hermanos, lo usamos como un escudo el nombre de Dios? Precioso, hermanos, ¿quién no sabe Juan 14:6? Ve, hermana Esperanza, ¿qué dice Juan 14:6? La palabra de Dios. Jesús te dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es Cristo ahí, hermana Esperanza? El camino, la verdad y la vida. Una vez más, no me conteste. ¿Camina usted en ese camino? Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Saben para qué es un camino? Pues para caminar, ¿o no? Sería muy lógico que aquí en el centro esté el camino y acá haya espinos y acá haya abrojos y yo diga, no, ahí está el camino se hizo para caminar, pero no, yo voy a andar por los espinos, voy a andar por los abrojos. Yo sé que debo de estar por ahí, pero ando por acá. Yo sé que la Biblia dice esto, yo sé que el Señor dice esto, pero no, yo voy a hacer esto. No, yo voy a hacer lo otro. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Anda usted en ese camino? ¿O anda entre los abrojos? ¿O anda entre los espinos? Dice Cristo, yo soy la verdad. ¿Anda usted en la verdad? Si no hablamos verdad, hermanos,
Ustedes saben que la mentira, hermanos, es del diablo. Es del diablo. Dice, hermanos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es mentiroso, es padre de la mentira. Jesús dijo, yo soy la verdad. Amén, hermanos. Amén. Una vez más, ¿anda usted en la verdad? No solamente Cristo dijo eso en ese versículo, también dice que Él es la vida. La vida. Ve, hermana Marisela, en el capítulo 15, verso número 1, ¿qué es ahí el Señor? Juan 15:1. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué es ahí, hermana, el Señor para qué dice que es Él? La vid. La vid. Y la vid verdadera. Y dice que nosotros como pámpanos debemos de estar bien pegados a Él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vea también, hermana, lo que dice el verso número 5. ¿Qué dice el verso 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, dice allí, hermanos, que Él es la vid. En los dos versículos, yo soy la vid. Dice que nosotros, hermanos, somos los pámpanos. Y que debemos, hermanos, se espera, hermanos, que nosotros como pámpanos debemos de estar pegados a la vid para que esa vid nos suministre de lo que ese pámpano está necesitando. Él es la vid. Nosotros debemos como pámpanos, como, no sé, como uvas, como mangos, como naranjas, debemos estar siempre pegados ahí a la rama para que la rama nos dé los nutrientes que nosotros necesitamos para que ese mango se ponga bien bonito, crezca, se ponga preciosa esa naranja, para que esas uvas crezcan y agarren su color y puedan ser usadas para aquello por lo cual esa planta fue sembrada. Dice, hermanos, que nosotros debemos de estar conectados con la palabra de Dios, comiendo. Él es el pan, comiendo lo que Él nos está dando con su palabra. Es decir, hermanos, leyendo la palabra de Dios, buscando al Señor constantemente. Si no, hermanos, dice que si no, pues nos vamos a secar. Nos vamos a secar y esa planta, pues, ¿para qué sirvió? Pues se marchitó. Porque se quitó, no permaneció. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Es usted pámpano? ¿Es usted pámpano? ¿Está usted, permanece en el Señor, en la vid? Todos estos nombres, hermanos, de que yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vid verdadera. Estos pronombres, por supuesto, hablan de su deidad, o queriendo decir que Él es Dios. Estos pronombres hablan de su deidad, porque el pronombre de Dios es el yo soy. ¿Saben desde dónde salió este pronombre? Desde el principio. Vamos a Éxodo, hermanos. Éxodo.
En el libro de Éxodo, capítulo número 3, Éxodo, capítulo número 3. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3. Voy a leer desde el verso número 11. Éxodo 3, 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió: ve. Jehová le responde a Moisés: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés dijo a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Él respondió, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así diréis a los hijos de Israel. ¿Qué dice, hermanos? Yo soy. Me envió a vosotros. Yo soy. Por eso, hermanos, en el Evangelio de Juan, yo soy, 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 yo soy. Jesucristo es Dios, hermanos. Lo vuelvo a repetir. Jesucristo es Dios, hermanos. Es el Dios que se le apareció a Moisés. Fue este Dios que le dijo a Moisés: ve y diles que yo soy. Y hasta en el Antiguo Testamento, hasta en Apocalipsis, hermanos, dice: yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el primero y el último. Entonces, Juan, con estas palabras, está expresando la deidad de Dios. Dice, un tema importante en el Evangelio de Juan es por favor escúchenme, hermanos. Un tema importante del Evangelio de Juan es el conflicto entre la fe y la incredulidad. Juan empieza con el rechazo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan empieza con el rechazo de Israel, que al final culmina con la crucifixión. Por todo el libro usted ve a la mayoría de los judíos rechazando aceptar la evidencia. Lo vuelvo a repetir. Por todo el libro usted ve a la mayoría de los judíos rechazando aceptar la evidencia, endureciéndose más y más en su incredulidad. Se recordarán ustedes cuando Cristo está con Pilato y para crucificarlo, y Pilato tratando de soltarlo, dice: ustedes tienen la costumbre de que os suelte, en cada Pascua les suelte a un preso. ¿A quién quieren? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás? La dureza del corazón de los judíos dice: no, a este no, sino a Barrabás. Entonces vemos por todo el libro, hermanos, la incredulidad de los judíos. Vemos un remanente pequeño, lo vamos a ver, por ejemplo, la samaritana, los discípulos, pero muy mínima, hermanos, las personas. Y hasta el día de hoy, hermanos, es mínima las personas que aceptan el sacrificio de Cristo. Todavía la gente sigue pidiendo a Barrabás, todavía. Y dice la palabra de Dios que muchos son los que se pierden y son pocos los que se salvan. Entonces, hermanos, no necesitamos mucha ciencia para entender que la mayoría del ser humano se va a perder, y la mínima, la poquita, es la que va a hacerlo. Porque dice la palabra es que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero espaciosa es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Entonces, por todo el libro vamos a encontrar eso. Por otra parte, también ve un pequeño grupo de personas dispuestos a creer en Cristo. Los discípulos, un noble y su familia, los samaritanos, un paralítico, un ciego, pero es mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas mismas situaciones existen hoy. El mundo en su inmensa mayoría no cree en Cristo, pero aquí y allá se encuentran personas
que ven la evidencia y aceptan como el Hijo de Dios. Por el bosquejo notará que los judíos empiezan su controversia con Cristo después del milagro del capítulo 5. Allí comienza, hermanos, donde ya los judíos empiezan a tratar de matar a Cristo después del capítulo 5. Puesto que Cristo sanó a un hombre en el día del sábado. Por eso allí ya, hermanos, los judíos dijeron, este no guarda la ley, hay que matarlo. Y vamos a buscar oportunidad a ver a qué horas. Una vez lo querían apedrear y el Señor fue por el medio de ellos y salió. Entonces, los capítulos 7 al 12, el conflicto se torna severo y varias veces tratan de arrastrarle y apedrearle. El clímax llega en los capítulos 18 al 19 cuando le arrestan y le crucifican. Hay 3 sucesos de Cristo en el Evangelio de Juan. 1, cuando las multitudes lo dejaron después de querer hacerlo rey. 2, cuando la gente se negó a creer en él. 3, cuando le crucificaron. En la primera crisis querían hacerle rey, sin embargo, le abandonaron. En la segunda, le aclamaron como rey, sin embargo, lo rechazaron. En la tercera, clamaron, no tenemos más rey que César. Él es el camino, pero no estaban dispuestos a andar en él. La verdad, pero no creían en él. La vida, pero le mataron. Eso, hermanos, son lo que vamos a encontrar en los capítulos del Evangelio según San Juan. Vamos a terminar, hermanos, ahí en Juan capítulo 1, Juan capítulo número 1. Juan capítulo 1, esto lo vamos a tener la semana que viene, ahí comenzaremos nuestro estudio. Juan 1, hermanos, ¿ya lo encontraron? Amén. Juan 1, se van a ir con estas palabras en su mente, hermanos, y recuérdense de los versículos claves. Juan 20, 30 y 31 creo que es. Juan 20, 30 y 31. Vean, hermanos, con esto vamos a comenzar el próximo domingo, si Dios nos presta la vida. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Un versículo bien pequeñito, 3 veces nos da la palabra verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No querrá usted perderse los próximos estudios, hermanos. Porque ahí paro. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Oramos. Señor, pongo en tus manos, Señor, los próximos estudios, Señor, que van a venir por delante, Señor, para que nos hables, Señor, para que entendamos, Señor, tu palabra. Te ruego que nos dé sabiduría, Señor, para explicarla, humildad para aceptarla, y que podamos aprovechar y sacar lo más que se pueda, Señor, de este precioso evangelio de Juan, Señor. Ayúdanos a contar con tu presencia, Señor, y que los hermanos, las hermanas se recuerden, Señor, que se estudia la palabra de Dios y vengan a escucharla y poder crecer juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos.